Martes de salud buscando la noche en la FM, saludando a todo nuestro eje cafetero y dándole la bienvenida al doctor Julián Vanegas, que es médico, cardiólogo, ecocardiografista de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, director científico del Instituto Cardiovascular en Colombia y presidente de la Regional Eje Cafetero de la Sociedad Nacional de Cardiología. Doctor Vanegas, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Doctor, muy bien, bienvenido a la FM, darle la bienvenida buscando la noche porque tenemos muchas preguntas para hacerle y podemos empezar, doctor, preguntándole cómo debemos cuidar a nuestro corazón, esos puntos claves a tener en cuenta. Tenemos muchas cosas que podemos hacer, pero las más sencillas y más fáciles es, uno, tener una muy buena alimentación. Muy buena alimentación es pocas grasas, pocos carbohidratos, más verduras, más frutas y más proteínas. Mantener un adecuado peso, porque a veces uno puede ser delgado pero tener una mala alimentación, entonces no son lo mismo el control del peso y la alimentación, son dos cosas diferentes. Hacer ejercicio físico todos los días, idealmente. Los estudios han mostrado que la mejor recomendación con el ejercicio es 1 hora diaria para prevenir eventos cardiovasculares a largo plazo, para mejorar muchos aspectos de la salud que no son solo con la parte cardiovascular. Evitar el cigarrillo a toda costa y poquito consumo de alcohol. Con esas recomendaciones básicas, si todas las seguimos más o menos bien, vamos a tener una buena salud a largo plazo. Hace poco se nos informó de la muerte de un actor muy famoso, de hecho no sé, de pronto le tocó esa época de Beverly Hills 90210, uno de los actores, seguro le tocó, Sí, seguro le tocó. Época, sí me tocó. Pues bueno, Luke Perry, uno de los protagonistas muy famoso, murió a causa de un accidente cardiovascular. ¿Qué es exactamente ese accidente cardiovascular y por qué sucede? Él realmente tuvo un accidente cerebrovascular, es decir, que una arteria del cerebro se tapó e hizo un infarto cerebral. Eso es similar a cuando ocurren los infartos en el corazón. Una arteria del corazón se tapa y ocurre un infarto. El problema es que estas enfermedades no son una enfermedad ni del cerebro ni del corazón, que es lo que normalmente la gente cree, y nos ha faltado un poco de énfasis en difundir esta información. Esto es una enfermedad de las arterias, del sistema vascular, y vas a tener enfermedades con problemas vasculares en todos los sitios del cuerpo que tengan arterias, es decir, obviamente corazón, riñones, ojos, cerebros, etcétera, etcétera. Es decir, los pacientes que sufren de una trombosis cerebral o un evento cerebrovascular son los mismos pacientes que hacen un infarto, son los mismos pacientes que terminan amputados de una pierna por enfermedad arterial periférica. Es decir, el problema es un problema de la circulación y de las arterias. La aterosclerosis o las placas de calcio y grasa que se forman en las arterias, que las van obstruyendo, se forman a nivel sistémico. Y todo eso depende de la alimentación, del sedentarismo, del nivel de colesterol en la sangre, del tabaquismo y de todos esos factores de riesgo que ahorita mencionábamos. Entonces, este actor tuvo una oclusión de un vaso de una arteria del cerebro. Pues no conozco con precisión exactamente al que le pasó porque no ha sido paciente mío y está en otros lados, ¿sí? Pero asumo que tuvo un evento aterotrombótico, hubo un trombo a partir de algunos problemas vasculares, de lesiones en estas arterias, probablemente por mala alimentación o algunas otras cosas. A uno siempre le hablan de comer sano, de una buena alimentación, pero ¿una buena alimentación, doctor, es suficiente para no tener problemas cardiovasculares? No, los problemas y las enfermedades cardiovasculares son de múltiples orígenes, son multifactoriales, ¿sí? Hay problemas, carga genética, si tienes predisposición familiar para algunas cosas, es el medio ambiente, el estrés, la alimentación, la cantidad de ejercicio, el control del peso, es decir, hay que tratar todos los factores que podemos modificar para evitar tener problemas de salud y problemas cardiovasculares a largo plazo. Es decir, si me quedo solo pensando en que yo me alimento bien y con eso todo va a estar bien, es un error. Eso pasa muy frecuentemente con los pacientes que hacen ejercicio y son más o menos delgados. Hacen ejercicio, cumplen un parámetro muy bueno, son delgados, muy buenos, pero nadie les ha mirado cómo está el colesterol, cómo está el consumo de alcohol, cómo está el tabaquismo, cómo están el resto de factores. Entonces, no podemos intervenir un solo factor cuando tenemos 5 o 6 que van a condicionar
cómo van a desarrollarse las enfermedades cardiovasculares en la persona. Pues un solo factor no es lo que hay que tratar todos los factores simultáneos para disminuir en forma importante el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Doctor, ¿y esas enfermedades cardíacas podríamos decir entonces que son hereditarias? Hay un componente, vuelvo y te digo, hay algunos pacientes que pueden presentar alguna predisposición familiar, hay algunas enfermedades, hay una que se llama dislipidemia familiar heterocigota, que predisponen que tus arterias se tapen más fácil por grasa. Pero ojo, vuelvo y digo, son 5 o 6 factores de riesgo que ya sabemos que son los que contribuyen entre todos a formar ese problema. Es decir, si yo tengo familiares con altísimo riesgo de enfermedad cardiovascular, porque mi papá se murió de un infarto a los 40 años, mi hermano se murió de un infarto a los 30 años, pues obviamente es muy probable que yo tenga un componente genético que me favorezca la aterosclerosis. Eso no quiere decir que me va a dar un infarto, eso quiere decir que tienes que ser muy juicioso con la alimentación, con el ejercicio, con no fumar y con todos los demás factores que están alrededor para opacar ese factor mal genético que tienes. Si por el contrario, entonces yo tengo ese componente genético, pero además soy sinvergüenza, no hago ejercicio, me la paso borracho, estoy gordo y tengo mal el colesterol, pues evidentemente rápidamente me va a dar un infarto. Entonces, muchas veces escogemos o los pacientes utilizan cierto factor de riesgo como excusa, cuando lo importante es enfocarse en modificar todos los que podemos modificar adecuadamente para tener una buena salud. Hay factores que no podemos modificar, la genética no la podemos modificar, la edad no la podemos modificar, evidentemente todos nos vamos a envejecer y al envejecerse aumenta el riesgo, pero yo tengo que modificar todos los demás que sí dependen de mí. El colesterol, uno siempre piensa que después de una edad, no sé, a los 30, 35, 40 años, no, pongámosle atención a ese colesterol cuando ya sea mayor. Pero realmente el colesterol, ¿desde cuándo podemos empezar a tener ese cuidado? Porque creo que alguna vez oí que desde pequeños ya podemos estar acumulando ese colesterol. Pero por supuesto, normalmente los estudios muestran que la aterosclerosis, es decir, el daño y calcificación de las arterias y acúmulos de grasa que te van a terminar produciendo un infarto, empiezan desde incluso in útero. Es decir, incluso nacemos con algunas placas de aterosclerosis ya, en gran parte por la genética, pero que estas van a crecer, se van a desarrollar y te van a terminar tapando una arteria para producir un infarto, ¿sí? Depende de cómo manejes tú el ambiente. Es decir, esto tenemos que intervenirlo desde la infancia en los niños. Y el problema gravísimo se llama educación. Resulta que los papás hoy en día alimentan a los niños con lo que ellos quieren y no con lo que deben, ¿sí? Los papás y las mamás sobre todo y las abuelitas son felices si el niño está gordito, porque si está gordito es que es saludable, lo cual es un error garrafal cultural que nos está costando mucho. Y el niño puede comer cualquier cantidad de porquerías y démosle todos los dulces que quieran, pero lo acostumbramos a que él tenga malos hábitos de vida. Y cuando llegue a los 30, 35, 40 años que empiecen a aparecer los problemas, entonces sí los vamos a querer solucionar y entonces hablamos de cambios de hábitos y estilo de vida. Eso es un error. Tenemos que fomentar las actividades y los hábitos saludables desde la infancia para no tener que corregirlos en algún punto del camino porque ya me enfermé. Tenemos que tener un tipo de salud más proactiva y preventiva que correctiva. Y eso tiene que ver mucho con nuestra propia cultura de formación. Tenemos que entender que es que yo no tengo que estar enfermo para cuidarme. Al contrario, si estoy saludable, tengo que cuidarme aún más y tengo que estar permanentemente cuidando mi salud para no enfermarme, que es uno de los errores que cometemos con mucha frecuencia a los colombianos. Existen medicinas que nos ayudan a controlar el colesterol. ¿Existe alguna manera de hacerlo sin recurrir a esas medicinas? Por supuesto, con una muy buena alimentación. Normalmente los pacientes incluso que tienen problemas importantes del colesterol, que ya han tenido un infarto, a muchos pacientes si no les cambias la dieta, a pesar de la cantidad de medicamentos que les puedes dar, no mejora su perfil lipídico. Pero si por el contrario te enfocas en un manejo nutricional del paciente, que de verdad el paciente tome conciencia y cambie su alimentación, a la gran mayoría de los pacientes les mejora dramáticamente el perfil lipídico. Evidentemente, los medicamentos que ayudan a bajar el colesterol pueden servir, pero es que no son la solución a los problemas. Los pacientes que ya tienen un evento cardiovascular, siempre les tenemos que dar este tipo de medicamentos. Eso previene que los vasos se sigan tapando y que no vuelvan a tener otros eventos. Ya tiene relación con disminución de eventos cardiovasculares a largo plazo.
Pero si el paciente no toma conciencia de cuál es el problema que lo está afectando y modifica lo que estamos haciendo, realmente es perdido a largo plazo lo que hacemos. Es decir, tenemos que empezar porque el paciente o nosotros mismos debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo y de gestionar nuestra propia salud. ¿El corazón se estresa? ¿Cuáles son esos factores que podrían estresar al corazón, por llamarlo así? Toca desestresar es el cerebro primero. Realmente el estrés es un problema también muy importante hoy en día. También tenemos claro con algunos estudios que la gente que sufre más de estrés, eso le llamamos algunos patrones de personalidad, y hay gente que es mucho más estresada y agresiva de alguna forma, tienden a desarrollar enfermedades cardiovasculares más fácilmente y tienen más predisposición a tener eventos cerebrocardiovasculares. ¿Qué hay que hacer? Bueno, eso sí, toca interiorizar cada uno cómo manejamos el estrés, pero el ejercicio físico, algunas terapias de meditación, utilizar estrategias de relajación en el trabajo, y al final creo que lo más importante es autoconciencia de que hay que aprender a manejar el estrés porque puede generar problemas para la salud. Habrá algunos pacientes que ya se salen de lo habitual y pueden necesitar incluso seguimiento, control por psiquiatría para ayudar al manejo de estas entidades. Doctor, ¿qué es una presión alta y qué es una presión baja? Bueno, la presión arterial realmente es una fuerza que se ejerce dentro de los vasos sanguíneos, una fuerza que ejerce la sangre dentro del vaso sanguíneo y que lo medimos con un aparatico para saber cómo está funcionando la presión de todo el sistema cardiovascular. La hipertensión arterial, es decir, cuando la presión es más alta de lo normal, y hoy en día consideramos por encima de 130, 80 milímetros de mercurio, 130 sistólica, 80 diastólica como hipertensión arterial, pues es uno de los factores de riesgo más importantes para desencadenar enfermedades cardiovasculares a largo plazo. La hipertensión arterial se asocia con eventos cerebrovasculares, como lo que le pasó al actor Luke Perry que me estabas contando, también produce infartos, también produce disfunción ventricular y falla cardíaca, produce enfermedad renal, produce un montón de problemas, porque esa presión dentro de los vasos deteriora el endotelio vascular, que es, digamos que la capita que va interna dentro de las arterias, y genera unos procesos inflamatorios que empeoran la aterosclerosis, generan que los vasos se pongan rígidos y hay un montón de cambios secundarios a la hipertensión. Pero el problema fundamental es que la hipertensión se aumenta o se dispara, encuentras más pacientes hipertensos si son obesos, si se alimentan mal, si no hacen ejercicio, es decir, los mismos factores de riesgo que hemos nombrado, que hay que corregir para prevenir eventos cardiovasculares, son los mismos que hay que corregir para no tener hipertensión. Un paciente delgado que se alimenta bien, que no consume exceso de sal ni de alcohol, que no tiene ningún problema y que hace ejercicio regular, casi nunca tiene hipertensión arterial. Entonces, los factores de riesgo para mantener la salud, ni siquiera de una sola patología, de muchas, son iguales. Escucho mucho sobre la presión baja. ¿Qué es una presión baja? Realmente la presión arterial baja no es por un número, que es un error frecuente. Entonces, a veces van pacientes jóvenes a una consulta, a un servicio de urgencias que no sienten absolutamente nada y les toman una presión y el número de pronto es relativamente bajo, menor de 100 de sistólica, o sea, 90, de 90-50, y los catalogan como hipotensión. Eso es un error. La presión arterial baja realmente solo existe en los pacientes que tienen síntomas y que generalmente tienen algún desencadenante que se los produce. Los números en medicina siempre categorizamos cosas para poder poner orden y poner parámetros. Tenemos que poner un número arbitrario y decir por debajo de cierto punto es bajo, lo mismo pasa con la frecuencia cardíaca, lo mismo pasa con las cosas en la sangre, pero no son parámetros estrictos, depende mucho del juicio clínico y de lo que tenga el paciente. Entonces, tensión arterial baja, si el paciente no tiene ningún síntoma, no tiene un medicamento que se le esté produciendo y es un paciente normal, no es un diagnóstico ni tiene ningún problema. Y por el contrario, entre más baja esté la presión, menos riesgo cardiovascular hay a largo plazo, por lo que ya dijimos. Incluso los estudios han mostrado que por encima de tan solo 115-65 milímetros de mercurio de presión arterial, ya el riesgo cardiovascular se aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más baja esté la presión dentro de lo normal, es mucho mejor para la salud. ¿Cómo podríamos nosotros, tal vez que nos toque un caso de esos, actuar cuando alguien tenga un ataque cardíaco en la familia, en el trabajo, en la universidad o la gente que está ahí compartiendo con los amigos? ¿Cómo reaccionar? No, lo más importante para todo el mundo es tener tranquilidad, guardar la calma, mantener el enfoque, porque si no, no podemos actuar.
llamar a un servicio de emergencia si hay cómo tener a la mano, ojalá siempre servicios de ambulancias, ¿sí? Y si no, trasladar de la mejor forma posible y tranquila al paciente a un servicio de urgencias para que se le pueda prestar una atención en salud adecuada. Pues es el doctor Julián Vanegas, médico cardiólogo, ecocardiografista, que nos ha acompañado hoy. Doctor, la gente de pronto quiere consultar algo más con usted y nos oyen en Pereira, en Armenia, Manizales, en el norte del Valle. ¿Cómo encontrarlo? ¿Redes sociales? En redes sociales, por Instagram, DR Julián Vanegas. Ahí ponemos frecuentemente publicaciones que tienen que ver con el autocuidado y con temas de salud cardiovascular en general. Prevención. Y también a través de la página del Instituto Cardiovascular Colombiano, donde soy el director científico, también tenemos información que puede ser útil para la población, y la página es www.institutocardiovascularcolombiano.com. Doctor, pues muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí buscando la noche. Muchísimas gracias, que esté muy bien, y cualquier cosa, con muchísimo gusto para seguir despejando dudas.